esa jerarquía de momento. Voy a tener la transcripción. Ahí está. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, hasta ahí estaríamos. Olvidémonos de los atributos y solamente definamos la jerarquía, ¿sí? Tenemos productos y aquí indica que tenemos productos frescos, productos refrigerados y productos congelados. ¿Sí? Ahora, hay 3 tipos de productos congelados. ¿Qué significa eso? Que ahí podemos hacer también que congelado sea una superclase. Podemos hacerle que productos congelados sea una superclase y podemos definir todos los productos congelados que tengamos, ¿no es cierto? Porque va a variar, ¿no es cierto? Congelados por aire, congelados por agua y congelados por nitrógeno. Los productos congelados por aire, ¿qué es lo que tienen? Deben llevar la información de la composición del aire que fue congelado. ¿Sí? Es decir, tienen cosas distintas a los otros, ¿no es cierto? Si tuviesen lo mismo, no haría falta crearle unas como subclases. Bastaría definir en producto congelado todos los atributos. Pero fíjense, los congelados por aire deben llevar la composición con la que fue congelado. Porcentaje de nitrógeno, porcentaje de oxígeno y porcentaje de dióxido de carbono y porcentaje de vapor de agua. Los productos congelados por agua deben llevar la información de la salinidad del agua con que se realizó la congelación. Es distinto a lo que tienen los congelados por aire. ¿Sí? No es lo mismo. ¿Sí? Entonces podemos crear 3 tipos de productos congelados. Congelados por aire. Depende de todo producto. Congelado. El primero, vamos a mover este a otro lado. Por aire. ¿Sí? Y va a ser de productos, no de producto, sino de producto congelado. ¿Sí? De tal forma de tener esta jerarquía así. ¿Sí? Luego vamos a tener congelado por aire, congelados por agua, igual de productos congelados, y me falta el siguiente que es congelado por nitrógeno. ¿Sí? Sería el último producto. Producto congelado nitrógeno. Y obviamente esto es de producto. Sí, y tendríamos esta jerarquía. ¿Sí? Solo con... Ojo, no estamos preocupados de los atributos, solo estamos dándole la estructura de las clases, ¿no es cierto? Con esto completaríamos 3 tipos de productos congelados por aire, por agua y por nitrógeno. Sí, hasta aquí tendríamos esto, ¿no es cierto? Frescos, refrigerados, congelados. Sí, y de los congelados tenemos por aire, por agua y por nitrógeno. ¿Sí? Ahora viene el detalle de los atributos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a contener cada uno? ¿Sí? Revisemos. Una empresa que trabaja con 3 tipos de productos: frescos, refrigerados y congelados. Es decir, ya tenemos la jerarquía. Todos los productos llevan esta información: fecha de caducidad y número de lote. Eso lo pusimos en producto, ¿no es cierto? Obviamente, luego hacemos los get y los sets, que son, nos preocupamos luego. ¿Qué más indica? A su vez, cada tipo de producto lleva información específica. ¿Sí? Los productos frescos deben llevar la fecha de envasado y el país de origen. Los productos refrigerados deben llevar el código del organismo de supervisión, fecha de envasado, la temperatura de mantenimiento y el país de origen. Y los productos congelados deben llevar la fecha de envasado, el país de origen y la temperatura de mantenimiento recomendada. Es decir, ahí también tenemos atributos que van a ser comunes. ¿Cuáles son comunes? La fecha de envasado y país de origen. Porque está en los 3, ¿sí? Fecha de envasado, país de origen, la fecha de envasado
país de origen y fecha de envasado y país de origen. Si los tres tienen esa información, ¿en dónde debería estar eso? En la En la clase padre. clase. En producto. Pues aquí, fecha de caducidad, ¿qué más vamos a tener? Fecha de envasado Y país de origen. y país de origen. ¿Sí? ¿Qué más? Los productos frescos deben llevar fecha de envasado y el país de origen. Con eso terminamos los productos frescos. ¿No es cierto? No tienen nada más. Todo está concentrado en productos. ¿Sí? Los productos refrigerados deben llevar el código del organismo de supervisión. Eso no lo tenemos. ¿Sí? La fecha de envasado ya está. También nos hace falta la temperatura de mantenimiento. Y el país de origen que ya está, entonces nos falta dos. El código del organismo de supervisión y la temperatura. Sí, eso iría en productos refrigerados, que estarían por aquí. Ese tendría, ¿qué cosa? El código. Vamos a hacer la temperatura igual a un entero, ¿sí? La temperatura. Con esto voy a ir marcándoles, ¿sí? Estos ya están completos, ¿no es cierto? Sí, los productos refrigerados también ya estarían completos. Sí. Productos también ya estaría. Ahora, los productos congelados deben llevar la fecha del envasado, que ya lo tenemos, el país de origen. ¿Lo tenemos o no tenemos el país de origen? País de origen, que también lo tenemos. Y la temperatura de mantenimiento recomendada. ¿Sí? Entonces, lo que nos hace falta en productos congelados es la temperatura. ¿Por qué no le ponemos temperatura en productos directamente? Porque los productos frescos no tienen la temperatura esa. Porque los productos frescos no tienen la temperatura. Si productos frescos tuviese la temperatura, esto iría en producto, porque es de todos. Profe, pero en ese caso no se le podría simplemente poner la temperatura en los congelados y hacerle la de refrigerados la clase hija. Mm. Es que, a ver, déjeme mover esto por aquí. Es que si le haces clase hija refrigerados, entonces va a heredar cosas de congelados. Es que un producto refrigerado es lo mismo que un producto congelado. O No, un producto refrigerado es un producto congelado. No. O un producto congelado es un producto refrigerado. Generalmente son distintos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el refrigerado? El que necesita estar en una temperatura baja, pero no congelado. ¿Sí? El producto congelado es lo que necesita estar congelado. ¿Qué tienen como productos congelados, por ejemplo? ¿Qué hay de productos congelados? Por ejemplo, helados. ¿Eso es congelado o refrigerado? Congelado, pero por ejemplo, si ustedes van al súper, hay una sección de productos congelados y una sección de productos refrigerados. ¿Cuáles son los productos refrigerados? Por ejemplo, ¿dónde está el yogur, el queso? ¿Esas cosas son refrigerados o son congelados? Refrigerado. Esos son refrigerados, no están congelados, ¿sí? Pero hay ciertos productos que sí están congelados. Sí, hay una sección, ¿no es cierto?, en el Supermaxi, donde están productos congelados y otra donde están los refrigerados. ¿Sí? Tendría sentido hacerle lo que dice su compañero si producto refrigerado fuese un producto congelado. O producto congelado fuese un producto refrigerado.
Inge, ¿y si se le sacara una clase auxiliar? Por ejemplo, uno que diga producto fresco y la otra que diga un control de temperatura. Pero Y ahí ojo, se anexaría control de las... temperatura no es una clase, ¿o sí? Creo que compañero se refiere a, por ejemplo, crear una interfaz que tenga ese atributo. No, las interfaces no pueden tener atributos, no tienen atributos de instancia. Solamente tienen estáticos las interfaces. Recuerden, todos los atributos de una interfaz son estáticos. ¿Sí? Y como no tiene atributos de instancia, lo que tratamos de modelar con las interfaces, ¿qué es? Acciones. Por ejemplo, congelar podría ser una acción, pero no la temperatura, porque si eso va a una interfaz, no tiene atributos, no tiene sentido. ¿Sí? Aquí podemos poner alguna clase intermedia, pero vamos a complicarnos un poco. Fíjense, con esta jerarquía que está aquí, está bien dividido, está entendible, ¿se cruzan las cosas? ¿Un producto fresco es un producto congelado? No. ¿Un producto congelado por aire es un producto? Sí. ¿Sí? Estamos todos con una jerarquía y está bastante obvio las cosas. Si seguimos las relaciones aquí de herencia, podemos verificar que un producto congelado por agua es un producto congelado y es un producto. ¿Sí? Un producto congelado por nitrógeno es un producto congelado y es un producto. Un producto congelado a aire es un producto congelado y es un producto. Un producto fresco es un producto. ¿Sí? Un producto congelado es un producto refrigerado es un producto. ¿Sí? Pero no tenemos relaciones como esto. Un producto congelado por aire no es un producto congelado por nitrógeno. O un producto fresco no es un producto congelado con agua. No podemos tener esas relaciones. Un producto congelado es un producto refrigerado. Un producto refrigerado es un producto congelado. ¿Sí? Otra cosa es que, por ejemplo, igual nos va a quedar aquí, si ponemos una clase intermedia, a lo mejor una clase que no tenga casi nada de acciones. Fíjense en esta clase producto fresco. ¿Qué hace la clase producto fresco? En realidad, producto fresco no tiene ningún atributo particular. Podría ser un producto. ¿Sí? ¿Estamos? Pero si es un producto, no los podemos diferenciar de los demás, porque el producto congelado también es un producto. Si este le quitamos de aquí y le dejamos como producto, porque en realidad no va a tener ningún atributo, habría que ponerle un tipo de producto a la clase producto. Si es fresco, si es congelado, si es refrigerado. Sí, entonces es práctico muchas veces sacar estas clases así, que no tengan muchos atributos, en realidad no va a tener ninguno, solamente para diferenciarlo de la clase original. Piensen que le quitamos esto. ¿Cómo sé que es un producto fresco? Déjanos para la comida. No podemos, tenemos que poner algún atributo a producto que diga tipo, ¿no es cierto? Y crear una enumeración de tipos de productos. ¿Estamos? Pero si le ponemos el tipo de productos, un producto va a ser incluso un producto congelado, con la enumeración que diga congelado. Sí, otra opción es venir a producto y ponerle todos los atributos. Lote, caducidad, envasado, origen, temperatura, código y ponerle un tipo. Pero si es un producto fresco, no va a tener ni temperatura ni código. Si es un producto congelado, no va a tener código. Si es un producto refrigerado, va a tener todos los atributos. Pero ojo, a lo mejor también hay atributos en las clases más pequeñas, en los congelados acá abajo. ¿Sí? Y si el día de mañana asoma otro producto, yo no puedo venir aquí y ponerle más atributos. Debería ser capaz de crearle otra clase, hacer una clase hija y poner las cosas particulares de ese producto, a menos que sea algo genérico. ¿Estamos? Sí, bueno, sigámosle. Terminemos de completar y lo vemos cómo nos queda ya cuando esté todo puesto. ¿Qué más decían? Es el que estábamos haciendo, ¿no es cierto?
Ya dice, hay 3 tipos de productos congelados. Congelados por aire, congelados por agua y congelados por nitrógeno. Estos 3 ya los hicimos. ¿Sí? Los productos congelados por aire deben llevar la información de la composición del aire con que fue congelado. Esos son los por aire. ¿Sí? ¿Cuál es la información? Porcentajes, ¿cierto? De nitrógeno, de oxígeno, dióxido y vapor de agua. ¿Sí? Vamos a poner en congelados aquí. Vamos a poner como valores dobles, ¿sí? Como son porcentajes, lo vamos a poner como valores flotantes. Privado, doble, porcentaje nitrógeno, porcentaje oxígeno, porcentaje carbono, le vamos a poner, que es dióxido creo que era, ¿sí? Y vapor. ¿Sí? Eso tendríamos los productos congelados, estaríamos hasta aquí. Los productos congelados por agua, que son estos. ¿Qué es lo que debe tener? Debe llevar la información de la salinidad del agua con que se realizó la congelación en gramos de sal por litro de agua. Entonces va a ser solamente un atributo que diga salinidad. ¿Sí? Vamos con los productos estos. Y nos faltan los por nitrógeno. Los productos congelados por nitrógeno deben llevar la información del método de congelación empleado y del tiempo de exposición a nitrógeno expresado en segundos. Entonces tiene 2. ¿Sí? El método de congelación es un nombre. ¿Sí? Método de congelación. Y el tiempo de exposición es... ¿Qué es el tiempo de exposición? En segundos. Le vamos a poner un integer, cualquier cosa. Privado, integer, tiempo, exposición. Sí, tendríamos los atributos de esto último aquí. ¿Sí? Obviamente nos faltan todos los get y los set. Sí, empecemos con producto. Todos. Generar. Todos. Estamos en productos congelados, productos frescos. Generar. Source generar. Source generar. Y source generar. ¿Dónde estamos aquí? Ya. Tendríamos eso. ¿Sí? Ese es el diagrama que pide, ¿no es cierto? En algún rato pedí un diagrama, ¿no es cierto? Ese es el diagrama que nos está creando. Vamos a hacer un poco más. No, se ve fatal. ¿Sí? Ya, ¿qué más nos pide? Esto del diagrama. ¿Cómo vamos a hacer? Este ya está, ¿no es cierto? Es el diagrama. Si luego vemos que podemos agrupar algo o con eso sería es suficiente. En los productos frescos también era de crearle los get y los set. Productos frescos que no tienen nada. Sí, pero, o sea, tendría los atributos que le corresponden. Y a eso también había que crearle gets y sets, ¿no?
Sí, pero productos frescos deben llevar fecha de envasado y país de origen. Eso es común a todos y eso está en productos. Ok, bueno. Sí, no tienen nada. Ahora, cada clase debe disponer de constructor y permitir establecerse y recuperar get los atributos y tener un método que permita mostrar la información del objeto cuando sea procedente. Entonces necesitamos un constructor, ¿no es cierto? Para todas las clases. Entonces, producto, ¿qué constructor va a tener? Voy a hacer un poco. Sí, producto, ¿qué constructor necesitamos? Public, producto. ¿Sí? Obviamente el constructor por defecto no tiene sentido porque ya viene hecho, ¿no es cierto? Entonces, la idea es tener un constructor que nos inicialice todos los atributos. ¿Qué atributos? Número de lote, fecha de caducidad, fecha de envasado, ¿sí? Sí, y obviamente dis.numlote igual a numlote. Dis.fecha caducidad igual a fecha. Dis.fecha igual a fecha. Dis.país origen igual a país. ¿Sí? Constructores. País fresco. ¿Necesita un constructor? Sí, como yo ya le puse constructor aquí, todos necesitan constructores, ¿no es cierto? Porque se van a dañar todas las clases. ¿Por qué se dañaron todas las clases? Porque todas las clases están extendidas a la clase padre producto. Y como tienen constructor, todos tienen constructores. Exacto, como ya esta tiene constructor, recuerden, el constructor aquí es más o menos este, ¿no es cierto? Habíamos quedado que el constructor por defecto tenía esta firma. Y como este super ya no existe un super, un constructor en el padre que no reciba parámetros, todas las clases se dañaron. ¿Sí? Entonces, el constructor de es similar al constructor porque no tiene nada, nada de nuevo. Solo que en lugar de hacer esto, ¿qué es lo que va a llamar? Va a llamar al super. Un lote, fecha, fecha envasado y país de origen. Tengo aquí. Aquí. ¿Sí? Y no hace nada más. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Productos congelados. ¿Sí? Para productos congelados, ¿qué necesitamos? Necesitamos todo lo que tiene la clase padre más lo que tiene productos congelados. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene la clase padre? Tiene esto, congelados. Sí, pero adicionalmente tiene la temperatura. Voy a hacer en dos líneas para que se alcance a ver. ¿Sí? Llama al constructor de clase padre y ¿qué más? Dis.temperatura temperatura igual a temperatura. ¿Sí? ¿Cuál sigue? Clase productos refrigerados. ¿Qué necesitamos? Lo mismo que la clase padre más sus propios atributos. ¿Qué atributos necesitamos? El código y la temperatura.
Sí, entonces llamamos al constructor del padre y hacemos this.código igual a código. Sí, estamos con productos refrigerados. Ahora, con productos congelados por aire. Lo mismo, pero aquí el constructor del padre ya no es el de productos, ¿no es cierto? Sería el de productos congelados. ¿Sí? Entonces el constructor sería similar a este, productos congelados por aire, estamos. ¿Sí? Necesito, fíjense, número de lote, fecha, caducidad, esto es de productos, coma, temperatura. Eso es de congelados. ¿Cierto? Voy a dejarle todo esto aquí y solo las cosas propias de esto le vamos a mover abajo. Luego, ¿qué más necesito? Necesito todos estos. Porcentaje de nitrógeno. Porcentaje de oxígeno. Porcentaje de carbono. Y porcentaje de vapor. Obviamente aquí es porcentaje de oxígeno igual a porcentaje de, perdón, nitrógeno. Carbono. Y vapor. ¿Sí? Ahora congelados por nitrógeno. Ups, perdón. Y esto de aquí. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Solamente necesitamos método de congelación, lo que tiene la clase padre más los propios de esta clase, y tiempo de exposición. Método y tiempo y nos falta la última que es congelados por agua. ¿Qué es lo que va a tener congelados por agua? Solamente la salinidad adicional, ¿no es cierto? Doble salinidad. Congelados por agua. Y va a ser pues aquí es congelados, no se olvida. Y estaríamos todos los constructores. Sí, y obviamente no deberíamos tener errores de compilación. ¿Sí? ¿Estamos? Estaríamos en este punto de constructor. Los sets ya tenemos. Los sets ya tenemos. Y nos falta tener un método que permita mostrar la información del objeto cuando sea procedente. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a sobreescribir el toString. Podemos sobreescribir el toString, ¿sí? En todos estos. Sí, pero fíjense, ¿qué pasa si yo no escribo el toString? Si yo no sobrescribo. En la dirección. Yo quiero obligarle a que tenga que escribir un método para poder imprimir la información de del producto. Entonces, ¿cómo yo le obligo? Un método abstracto. Poniendo Un los método getters abstracto. en ¿En private. dónde? En private. ¿En dónde le ponemos del método? O sea, la clase producto Producto. es el abstracto. Y creamos un método abstracto que es Exacto. Ahí podemos poner un método a imprimir o lo que sea que nos obligue a hacer algo. y eso iría para todas las clases, según, o sea, según yo lo hice yo. Claro, pero ojo, si ponemos en producto, solamente va a quedar en producto la impresión básica. ¿Sí? Y los demás tienen que sobreescribir. ¿Estamos? Pero yo quiero obligarle. Entonces, si yo quiero obligarle, yo lo que puedo hacer aquí es public. Hacemos que retorne.
Hagámoslo imprimir, ¿sí? ¿Sí? Pero ojo, el producto tiene que imprimir ciertas cosas. ¿O no? El producto tiene que imprimir... Fíjense, si yo hago esta cosa así, obviamente esta clase tiene que ser abstracta. ¿Sí? Y todos los productos tienen que implementar eso, ¿no es cierto? Vámonos a productos frescos. Productos frescos, ¿es concreta o abstracta la clase? Es concreta porque no tiene más clases hijas. Sí, ya no tiene opción de ser abstracta, ¿no es cierto? Porque ya no tiene clases hijas. Entonces, deberíamos definir el imprimir. Pero fíjense, yo aquí debería hacer system out.println, ¿sí? Debería imprimir todo lo que tiene producto. Por ejemplo, vamos a hacer printf. Sí, vamos a utilizar el printf y vamos a poner aquí hagámosle string, no utilicemos el, hagámosle el utilicemos un string builder. Recuerden, como vamos a concatenar muchas cadenas, vamos a utilizar el string builder. Vamos a concatenar, ¿sí? Return sb.toString, más o menos como se hace el toString, ¿sí? Entonces, fíjense, yo lo que tendría que hacer es de sb.append, que voy a poner el número de lote. Eso viene de... ¿Dónde viene eso? Eso viene de productos. Lote. ¿Qué más necesito? Son 4 valores, ¿no es cierto? Necesito el fecha de caducidad. Eso viene de producto. Luego necesito fecha de envasado. Viene de producto. Luego tengo el país de origen. Eso viene de producto. ¿Sí? Pero si quiero hacer lo mismo con productos congelados, ¿qué tendría que hacer? Lo mismo. ¿Y aumentar qué cosa? Sería temperatura. Si quiero hacer lo mismo con productos refrigerados, tendría que copiar lo mismo y aumentar solamente código y temperatura. Pero voy a repetir mucho esto. ¿Sí? Eso va a funcionar, sí, pero voy a repetir mucho. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, en producto, vamos a hacer algo que nos imprima solamente las cosas de producto y a utilizar eso para reutilizarlo abajo. ¿Sí? El imprimir, lo que le vamos a hacer es esto en producto. ¿Sí? Y vamos a dejar algo para que las clases de abajo impriman sus cosas particulares. ¿Sí? Sería public abstract void, vámonos, no sé, imprimir detalle. ¿Sí? Esto es particular de cada producto. No es así, es con string. ¿Sí? Aquí vamos a imprimir lo del producto normal. ¿Sí?
y vamos a obtener... ¿Sí? Y de ese detalle también lo vamos a agregar a nuestro SD. Entonces, ¿qué es particular de cada uno? Esto. Sí, entonces, por ejemplo, en producto fresco necesito algo. Necesitaría el detalle, pero el detalle no hace nada. No tengo nada particular de producto fresco, ¿o sí? No, ¿no es cierto? No tengo nada, no tengo ningún atributo. De producto congelado, ¿qué pasa? ¿Tengo algún detalle particular? Sí, la temperatura. Sí, la temperatura. ¿Y qué más? Ah, solo la temperatura. De producto refrigerado, ¿tengo algún detalle? Ajá. Sí, la temperatura. Y el código de no sé qué, eso es producto refrigerado. Ay, el código, no sé qué era código. Pero tenía un código. ¿Sí? Luego nos preocupamos de los otros, ¿sí? Hagamos el main solamente para ver si esa parte esté bien. App principal, ¿cómo le llamaba la clase main? App ejercicio. Con un main. Y vamos a crear un producto. Obviamente, producto es abstracto, no puedo crear. Vamos a crear un producto congelado. Perdón, fresco, producto fresco. Necesito producto fresco. Producto fresco. ¿Qué necesitamos? El código, el número de lote 1, fecha de caducidad, 2022, 10, fecha de envasado, 2021, 10, y país de origen S, cualquier cosa. Imprimámosla solamente para ver que esté bien. Line. ¿Cómo tenemos la representación de string como string para imprimirlo? Con pfresco.imprimir. Eso nos retornaba un string, ¿no es cierto? Ejecutémoslo. Nos faltan poner unos separadores. ¿Sí? Creemos un producto congelado. Producto. ¿Sí? No de los detalles. ¿Sí? Producto. Solamente quiero ver que esté bien el método congelado. Necesitaba la temperatura, congelado, no sé, a -5. Imprimamos producto congelado. Print line. Print line. Tendríamos temperatura. ¿Sí? Lo que nos falta es ponerle un poco decente, que se vaya a la siguiente línea. ¿Sí? Vamos a hacerle aquí .append system.line separator. Eso es para que nos indique un separador de línea. ¿Sí? El separador de línea del sistema. Para que nos quede así. ¿Sí? Obviamente aquí no necesitamos necesitamos un separador de línea. Aquí necesitamos también un separador de línea y un separador de línea. Sí. Número de lote y todo lo demás. Está bien, ¿no es cierto? Lo que hicimos de imprimir. Fíjense, el método que hicimos es imprimir. Y delegamos partes pequeñitas a las clases hijas, porque las clases hijas van a tener sus propios atributos y vamos a delegar eso a la clase hija.
¿Sí? ¿Estamos? Pero el método que estamos invocando es de la clase padre. Aquí estamos delegando algo a la clase hija. ¿Sí? Esto sería parte del método imprimir. ¿Sí? Ahora, la clase producto congelado. ¿Podemos crear instancias de producto congelado? No, porque tenemos tres tipos. Congelado por aire, por nitrógeno y por agua. No deberíamos poder hacer esto que yo acabo de hacer. Lo hice solamente para verificar que esté bien. Pero producto congelado, ¿este qué es? ¿Por aire, por agua o por nitrógeno? No, lo dice. No sabemos. Entonces necesitamos que la clase producto congelado tampoco sea, le podamos crear. ¿Sí? Estamos con eso, ya no podemos crear instancias de producto congelado. Nos va a dar error. ¿Cuál es la única opción? Crear productos de este tipo. Producto congelado por aire, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta aquí? Porcentaje de nitrógeno. Porcentaje de nitrógeno le vamos a poner 10%, 20%, 30% y 40%. ¿Sí? No olviden, el 10, 20, 30, 40 es entero. 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 son dobles. ¿Sí? Pero obviamente el método de imprimir no nos va a imprimir las cosas particulares de producto congelado por aire. Entonces, en productos congelados por aire, ahí sí necesitamos el método, ¿no es cierto? Necesitamos, es más, como esta clase es abstracta, sí, yo le puedo quitar esto, ¿no es cierto? No hay problema, porque no lo estoy haciendo concreto. Y le voy a dejar la implementación a cada uno de estos productos pequeños. Sí, ¿qué tenemos aquí? Porcentaje. Nitrógeno. Porcentaje. Nitrógeno. El porcentaje de oxígeno. Porcentaje de oxígeno. En carbono. Y el último era de vapor. Y ahí sí va a estar bien. Ups. Tengo un error. Es que son abstractas y necesito el método. Ya. En productos congelados por nitrógeno. Modelo de congelación. Perdón, método. Método de congelación. Y va a ser tiempo de exposición. Y falta productos congelados por agua. Va a ser salinidad. Y me faltaría entonces la temperatura que viene de productos congelados. ¿Sí? Bueno, vamos cómo nos queda. Fíjense. Ese era un producto congelado. ¿De qué producto era ese? No, ese era un producto congelado por aire. Obviamente tiene los porcentajes de nitrógeno, de oxígeno, de carbono y de vapor. ¿Sí? Un producto congelado, ponle 1. Y hagamos un producto congelado 2, que sea congelado por nitrógeno. Por nitrógeno. En el método de congelación, no sé qué poner. Método 1.
Y tiempo de exposición, creo que era en segundos, no sé, en 2000. Y aquí vamos a imprimir el 2. Imprimí el 1. ¿Sí? El diagrama de clases completo sería este que está por aquí. Obviamente se hace grandote por los constructores. Sí, y la parte final, lo que mencionaba es crear una aplicación en método main donde se creen 2 productos frescos. Bueno, eso ya es cuestión de ir creando las instancias. Tenemos ¿cuántos productos frescos? Tenemos P fresco 1, P fresco 2. 3 productos refrigerados serían producto refri 1, con minúscula, refri 1, producto refrigerado. Sí, ¿y quién estaba para el producto refrigerado? El código y la temperatura. Código serie y temperatura 20. Código y temperatura. Es el producto. ¿Sí? ¿Cuántos refrigerados eran? 3. 3. ¿Y qué más nos pedía? 5 productos congelados. Siendo 2 de ellos congelados por agua, 2 por carbono, 2 por aire, 1 por nitrógeno. El nitrógeno ya tenemos, nos faltaría este que es congelado por aire, 1, perdón, congelado por aire 1, congelado por aire 2, 2 por aire, 1 por nitrógeno que ya está, nos faltaría 2 por agua. Sería el de acá, ¿sí? Congelado por nitrógeno. Y nos faltaría 2 por agua. Agua 1, agua 2, congelados por agua. Y el agua necesitaba la temperatura y la salinidad. Temperatura y la salinidad, que es doble. Y la salinidad, que es doble. Y ahí estarían todos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos congelados por aire 1, aire 2, congelados por aire 1, aire 2, agua 1, agua 2 y nitrógeno. ¿Sí? Esto obviamente. Vale. Estos son los productos frescos, fresco 1, fresco 2, y los 3 refrigerados que vendrían aquí.
2 y refri 3. Sí. Bueno, eso es más lo que eran las instancias. Ahí serían todas las instancias. Que está impreso todo, estaría ahí toda la parte de impresión. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? El método de imprimir, ¿lo puede mostrar de nuevo? En el que está en mi producto. Ese. String detalle, imprimir. Ajá. Y append. Ah, ya, ok. Lo importante es que estamos delegando ciertas partes a la clase hija, ¿sí? Hay dos formas de hacer. O delegamos algo a la parte hija o que la parte hija llame a la del padre. ¿Sí? Y la clase hija ir completando. Aquí la clase padre va completando. Quería hacerle que funcione al revés. La otra es que la clase hija llame al de la clase padre y vaya completando. ¿Sí? Entonces las dos funciona igual. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, o sea que la clase intermedia no es necesaria. ¿Cuál? La clase intermedia. Por ejemplo, en el documento decía crear una clase intermedia. Ah, no sé, es Entonces, que no estamos solamente viendo las marcas que nos interesan. entonces justamente le decía que si la clase intermedia no era necesaria, entonces. ¿En qué parte decía eso? En la B. En la... Ah, es la que está sin marcar. Crear superclases intermedias, aunque no se correspondan con la clase de la empresa, para agrupar atributos y métodos cuando sea posible. ¿Sí? Ya. Aquí es que la jerarquía nos quedó un poco grande por los constructores. Aquí, ese sería el punto B. ¿Sí? ¿Qué podríamos sacar arriba para agruparles y que sean comunes, por ejemplo? Que no representen con alguna de estas. De congelado y de producto refrigerado. O sea, pero con superclases intermedias, creo que se refería, por ejemplo, a producto congelado, que es una superclase. Y está como en el medio. O sea, me refería a Esto es que la la clase clase congelado super. y refrigerado tienen atributos iguales. Entonces ahí sería la clase ¿Cuáles? intermedia. Por ejemplo, creo que era envasado y creo que era otro atributo. No se aprecia bien los atributos. Tienen en La común, o sea, temperatura. producto, Tienen en común. temperatura. Entonces, como tienen en común, se creaba una clase intermedia, que sería congelados y refrigerados, que tienen en común atributos iguales, similares. A ver, O sea, aparte de de los atributos que tiene el producto, el otro que tienen en común es temperatura. Entonces tú querrías sí. crear otra A clase. ver, nosotros podemos empezar a sacar más clases, ¿sí? El tema es hasta qué punto podemos sacar esas clases. Si empezamos a sacar mucho detalle, nos va a quedar muchas clases, muchos niveles, ¿sí? Si no sacamos detalles, nos va a quedar una sola clase grandota, un producto con todos los atributos y con todos los métodos ahí, que ninguno de los dos es bueno. Una sola clase con todos los atributos es malo y muchas clases también es malo. ¿Sí? Fíjense, podríamos ser tan extremistas y crear una clase por cada atributo. Producto podríamos hacer producto lote. ¿Sí? Luego, producto fecha, que herede de producto lote. Le ponemos a ese la fecha. Luego, producto fecha envasado, que herede de producto fecha caducidad, y le ponemos fecha de caducidad. Luego, producto país de origen, que herede de producto fecha envasado, y le ponemos el país de origen. Generamos lo mismo, sí, porque al final el producto país de origen va a tener los 4 atributos por herencia. ¿Sí? Pero vamos a terminar con demasiadas clases, que no tiene sentido. ¿Sí? Ahora aquí, hablemos de temperatura. ¿Será práctico sacarle temperatura entre producto congelado y producto refrigerado? ¿Sí o no?
sea, que ¿Cómo solo le es- llamaríamos a esa clase intermedia? Esto está bastante obvio. Producto congelado existe, ¿no es cierto? Producto refrigerado tiene sentido. Producto fresco tiene sentido. ¿Sí? Producto congelado por aire tiene sentido. Productos congelados por agua tiene sentido. Y si estos dos les agrupamos, ¿qué nombre le ponemos a la clase intermedia? Tiene que ser algo que tenga sentido. productos fríos, algo así. Pero yo creo que sí está bien, que solo es un atributo A de lo frío. mejor podemos encontrar un nombre, ¿sí? Pero, ojo, tiene que ser algo que nos represente lo que queremos modelar. No se olviden, es más, fíjense que estamos siendo muy explícitos. Fíjense en los nombres que yo les puse. Porcentaje nitrógeno, algo que se entiende, ¿no es cierto? Yo solamente leo y ya sé de qué se trata. No le voy a poner aquí, por ejemplo, porcentaje N. ¿Qué es eso? Tiene que ser un nombre que describa lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? En producto que está aquí, sí, yo podría haberle puesto N para el número de lote. ¿Va a representar el número de lote? Sí, pero debemos poner nombres que se expliquen por sí solos. Entonces, si yo leo en un lote, es el número de lote. Fecha de caducidad, entiendo, pero si le pongo FC, FE, PO, NU, ¿va a funcionar? Sí, va a funcionar. Pero si yo leo eso, yo no entiendo, con una sola revisada, yo no voy a entender qué estamos haciendo. Lo mismo sería para la clase que le pongamos aquí, o la clase o lo que sea aquí intermedia. Debe ser algo que sea un poco explicativo. ¿Sí? Y muchas veces no conviene sacar muchas clases adicionales. ¿Por qué? Porque van a terminar con una jerarquía grande. Este de aquí es un caso particular, que no tiene atributos, pero no puede ser un producto. ¿Por qué? Porque los productos congelados también son productos. ¿Sí? A veces ustedes van a ver, hay interfaces, como esta que es una clase, que no tiene nada. Fíjense en esta interfaz, les voy a mostrar una, aquí, implement serializable. Esta interfase es esta la declaración de la interfase. No hace nada, no tiene nada. Es solo una marca. Es como la clase producto fresco. No tiene atributos, ¿no es cierto? Pero nos sirve para marcar que el producto es fresco. De lo contrario, yo tendría que poner en productos un tipo. ¿Qué tipo es? Sí, lo mismo, esta interfaz nos sirve para marcar. Si no, yo tendría que ponerle a la clase object qué tipo de objeto es. No salimos nunca. ¿Cuántos tipos vamos a tener? No terminamos nunca. Aquí si le pongo un tipo, tampoco terminamos nunca. ¿Por qué? Porque el día de mañana se les ocurre otro producto, ¿sí? Y vamos a tener que inventar y modificar, aumentar un tipo más, ¿sí? Cuando sería más fácil venir y hacer una subclase así, aunque esté vacía, pero ya es una marca para indicarnos que es un producto, pero que tiene tal nombre, tal característica. Aquí hay que quitar el serializar. Voy a dar un Word, que nos falta un número que siempre genera un número para llevarle la versión. ¿Estamos? ¿Sí? Igual, supóngase que podemos nosotros que producto fresco también necesita la temperatura. Pues ahí los tres necesitarían temperatura. Producto refrigerado, producto congelado y producto fresco. ¿No es cierto? Ahí la temperatura debería subir a producto. Y producto fresco y producto congelado serían solamente marcas, porque no tendrían nada. Sí, producto congelado sería exactamente igual a producto fresco. Solamente una marca para indicar que se trata de un producto de otro tipo.
¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Este sería el gráfico, ¿sí? Es bueno tener los constructores así para obligarnos a pasar todos los parámetros en la construcción de las instancias. Porque a veces si no ponemos todos los parámetros nos olvidamos de hacer un set. Sí, como nos olvidamos de hacer un set, algunos atributos van a estar vacíos. Entonces a veces es bueno poner. El problema es que yo no comparto mucho poner tantos parámetros. Fíjense en cuántos tenemos. Tengo un montón. Y ese no es el más largo. Este de aquí es el más largo. Sí, es un poco difícil. En este que está aquí es un poco difícil saber qué es cada uno de estos. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Y qué es este? Entonces ahí es más práctico. Por aire, set. ¿Cuáles son estos porcentajes? Es congelado por aire. Porcentaje. Me sale. Ah, son el porcentaje. ¿Sí? Voy a llamar al set porque aquí yo no sé qué es, a menos que vea el constructor. Pero si yo llamo al set, yo sé exactamente qué estoy poniendo. Este 40, ese 30, ¿a qué pertenece? El porcentaje de carbono, porcentaje de qué más tenía el producto congelado, perdón, el producto de aire. ¿Qué es? ¿Nitrógeno, oxígeno, carbono o agua ese 30? A veces es más práctico poner, como les decía, así. Es agua, es vapor. Porque yo sé exactamente qué estoy poniendo y no hace falta irme al constructor para revisar qué es. A veces es conveniente poner así. Y bueno, en este caso pedía constructores, así que ahí están todos los constructores. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar? ¿No? Ya, nos vamos a quedar ahí. Espérenme un ratito, tengo que consultar algo. Espérense un ratito. Entonces, bueno, como ya terminamos la unidad de esa larga de herencia y todo eso, ¿sí? El próximo viernes, el viernes 4, vamos a tener la prueba. Sí, el próximo viernes, después de carnaval, así que van a tener algunos días incluso para repasar. Sí, si van a la playa, lleven sus apuntes y pueden repasar en la playa. ¿Sí? Entonces, el próximo viernes tenemos la prueba de todo lo que hemos revisado. ¿Sí? Generalmente la prueba es en el aula virtual, así que yo les voy a crear el aula, debe estar creada porque solo está al inicio, pero no deben estar matriculados. ¿Sí? Así que, no hoy día, la próxima semana, lunes, martes, revisen si pueden entrar al aula virtual, deben poder entrar. Y si ya tienen asignado el matriculados en la materia de programación 2. ¿Sí? Igual, si no han entrado al aula virtual, ingresen para ver que su usuario esté bien y no tengan problemas de ingresar y todo lo demás, que seguramente ya lo hicieron, pero siempre es bueno recordarles que ingresen. A veces la contraseña se resetea,
Ayer me pidió a mí el Teams que, cuando entraba el Teams, que actualice unos datos para recuperar la contraseña y todo eso. A lo mejor les pides entonces por ese tipo de cosas. Y el lunes, martes, revisen, ya deben estar matriculados en la materia de programación 2. Sí, y eso es para que puedan rendir la prueba el día viernes. Vamos a ver, todavía no decidimos si lo hacemos en el aula virtual o en el Teams. Sí, bueno, eso. Yo es igual les comunico antes de cualquier cosa, pero revisen el aula virtual por cualquier cosa. ¿Sí? Para la prueba, no se olviden, necesito que todos tengan la cámara encendida. Todos. ¿Sí? Así que ese es un requisito y eso les vengo indicando desde el inicio del semestre. ¿Sí? En clases ya no hay problema, algunos no tienen cámara, pero para la prueba es requisito que tengan la cámara encendida. Sin fondos de pantalla, como el señor Loya, por ejemplo. ¿Sí? Quitan todos esos fondos que tienen, ¿sí? Porque ponen el fondo y no se ve nada. Es lo mismo que la cámara estuviese apagada. Entonces, sin fondos de pantalla, sin nada. ¿Estamos? ¿Sí? Yo les dije el día miércoles llenar los capítulos, ¿cuál fue? 4 y 5, 3 y 4 del libro. 3 y 4 creo que fue del libro. ¿Sí? Sí, 3 y 4. Esas son preguntas modelos como van en la prueba y como van en el examen. ¿Sí? Son de ese tipo de preguntas. Si quieren repasar, revisen la siguiente unidad y hagan las preguntas de la unidad 5. Sí, 5 y 6 creo que quedan, no me acuerdo, hasta la unidad que ya hemos visto. No sé si 5 y 6 o solamente el 5, no, la verdad no recuerdo, no tengo el libro en la mano. Y hagan esas preguntas a manera de ejercicio. Ahí tienen la respuesta, pero la idea no es que vayan y copien la respuesta. Lo que traten de hacer, si no pueden, revisen la respuesta, pero no es solamente revisar la respuesta, es revisar por qué sale eso. Sí, no tiene sentido que vayan a la respuesta, es la B, listo. No, revisen por qué sale eso. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Ahí tienen las respuestas. Tienen el banco de 10 preguntas y a continuación están las 10 respuestas. Pero lo interesante es entender por qué sale esa respuesta. ¿Estamos? Entonces pueden hacer el capítulo 5, si es que es el siguiente, no estoy seguro, a manera de repaso, que ahí está un ejemplo pequeñito. Generalmente son 20, 25 preguntas que les hacemos en la prueba. La prueba es unificada con el otro paralelo. Por eso es que tiene que ser viernes, porque es el día que coincide la clase en los dos paralelos. ¿Sí? Entonces la prueba es unificada para los dos paralelos, es la misma prueba, los mismos bancos de preguntas y todo lo demás a la misma hora, así que todos tienen lo mismo, la misma prueba. Así que estamos con el otro paralelo, iguales en materia, es decir, terminamos la unidad de herencia, ¿sí? Incluso terminamos la unidad de polimorfismo, así que estamos los dos paralelos en el mismo punto, exactamente igual en materia, así que por eso podemos ya tomar la prueba unificada. Lo mismo el examen va a ser unificado con el otro paralelo. ¿Sí? Mismo examen, mismo banco de preguntas, mismo día, misma hora. Así que todos tienen exactamente igual materia, igual examen, igual pruebas, igual todo. Sí, ahí no hay diferencias entre los dos paralelos. Eso lo estamos haciendo desde algunos semestres, años atrás. Entonces mantenemos en exámenes unificados y pruebas unificadas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces se viene el próximo viernes. ¿Sí? Entonces tenemos que estudiar el 3, el 4 y el 5. Todo lo que hemos visto. Que sería, o sea, sí, que sería desde el capítulo 3 hasta el 5. Creo que sí. Déjenme ver el libro. Es que no lo tengo el libro a la mano. Esto está en material. Esto es programación. A ver, déjenme ver. No tenía el libro a la mano. El capítulo 2, el 1 y el 2 es de programación 1. Sí, hasta los wrappers, que es lo final del capítulo 2. Sí, sería el capítulo 3, que es con el que empezamos, ¿no es cierto? Nosotros hicimos una revisión un poco del capítulo 2, pero esa era revisión del semestre anterior. ¿Sí? Obviamente en la prueba, obvio, les va a sumar wrappers, les va a sumar datos primitivos, les va a sumar operadores, ¿sí? El más, el menos, la suma, porque eso es básico del lenguaje. Entonces, va a sumar un if, va a sumar un for, va a sumar un while, no sé, eso es básico, ¿sí? Pero los capítulos que nosotros vemos son el 3, método de encapsulación, el 4 es de algunas clases, obviamente ahí hay unas clases adicionales que es, por ejemplo, array y array list, que eso no va, porque eso es tema de estructura de datos, ¿sí? Lo que va es de strings, básicamente, string builder, ¿sí? Y el capítulo 5, que es sentencias de control, y el 6, que es de herencia, hasta lo que hemos visto, porque en el 6 hay unos temas que todavía no hemos visto. Nosotros hemos visto hasta polimorfismo, nos falta lambdas, básicamente. Eso obviamente no va. ¿Sí?
Arreglos, obviamente, arreglos de strings, herencia, polimorfismo, control de flujo, y obviamente, como les digo, tiene que haber variables primitivas, tiene que haber wrappers, porque eso es de los semestres anteriores, que es toda la materia básica. ¿Sí? Métodos, sobre escritura, sobrecarga, sí, todo ese tipo de cosas que hemos revisado. ¿Estamos? Listo, entonces, nos vamos a declarar ahí. Y la próxima semana es feriado lunes y martes, así que nos estaríamos viendo el día miércoles de la próxima semana. Profe, Sí, si se van a algún lado, por favor, tendrán cuidado. No irán a amontonarse por ahí, aunque estén vacunados. profe, ¿Sí? profe, Sí, sí me escuchan, ¿no es cierto? sí. Ya, ahorita entré al aula virtual ya para ver lo de entrar al aula. Dice que no se puede matricular, o sea, automáticamente. Entonces, creo que eso tocaría revisarle. En No, el yo aula. les matriculo. Ah, ya. Pero No, yo eso. les matriculo a ustedes. No les mando ningún código. Yo les agrego al aula y les matriculo yo mismo. Así que eso no se preocupen. Listo, gracias. Sí. Ya no estarán intentando matricular. Yo les matriculo a todos, así que eso no se preocupen. Algunos creo que les mandan el código para que se matriculen y todos. No, yo les matriculo a todos y sé quiénes están en la clase. Sí, eso no se preocupen. ¿Listo? Entonces, nos quedamos ahí. Nos vemos el día miércoles y que tengan un buen feriado. ¿Sí? Hasta luego con todos. Nos vemos el día miércoles. Chao, profe. Nos Hasta vemos. luego. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe.